charla magistral Medidas Cautelares Autónomas y su impacto en la administración pública. Y como no podía ser de otra manera, la invitada a cargo de la misma es la doctora Laura Mercedes Monti. La doctora Laura Monti es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Lleva a cabo una gran actividad académica como docente de Derecho Administrativo en universidades públicas y privadas del país. Es autora, coautora y colaboradora de numerosísimos libros y publicaciones, así como ya dijimos, como también de artículos. Y cabe aclarar que la doctora Monti es procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de Nación en el área de Derecho Público No Penal. Doctora Monti, es un verdadero placer, tanto para Fiscalía como para la UPAP, darle la bienvenida a este ciclo que ya cuenta con casi 330 inscriptos, y que además se repite por YouTube. Así que la dejamos en el uso de la palabra y es un verdadero placer para todos nosotros escucharla. Gracias, doctora Tales, muchas gracias. Muy contenta de estar acá hablando con los amigos de Salta y de otras provincias, presumo. Así que bueno, el tema que hoy que hoy me toca es es un tema muy interesante porque fíjense que tiene mucho que ver con la defensa de los particulares, o sea, cómo el particular puede usar esta herramienta de las cautelares frente al Estado, pero también tiene que ver con el interés público comprometido, o sea, con la defensa del Estado frente a los particulares. En mi experiencia, bueno, en primera instancia en especial y luego en Cámara, y bueno, en la Corte ya llegan las cosas más cocinadas, pero también hay que verlas, yo me daba cuenta de que, como ustedes se darán cuenta también, de que la cautelar es una herramienta re importante en manos de los particulares. Entonces, en muchas ocasiones, frente al Estado, la única forma de precaverse de los efectos de que se ejecute un acto o de una situación de urgencia, conseguir alguna prestación, etcétera, la cautelar es la super herramienta. En la época en que yo era secretaria de primera instancia, me acuerdo de la cautelar autónoma, que para mí era una sorpresa, pues no la había estudiado en Derecho Administrativo, pero era muy utilizada en temas patrimoniales, en los procesos de privatización que estaban en ese momento en marcha, y bueno, y era, como les digo, la gran herramienta, era la forma de frenar un procedimiento, de frenar la ejecución de un acto, etcétera, en especial cuando había plazos muy breves para que se ejecutara, para que siguiera adelante un proceso que podía causar un daño, etcétera. Entonces, dentro de este tipo de cautelares que se puede pedir contra el Estado, sabemos que tenemos la posibilidad de las cautelares en sede administrativa y las cautelares en sede judicial. Y dentro de las cautelares en sede judicial, que a eso se refieren estas autónomas, que primero fueron en la Nación de Creación Pretoriana, sobre todo el Fuero Contencioso Administrativo Federal, y la Corte, al revisar, y luego se regularon, están regulados actualmente en la Nación, en la Ley 26854, de cautelares en juicios en los que es parte el Estado. Bueno, en esos casos uno dice, ¿en qué momento del proceso se puede solicitar una cautelar? Y entonces las cautelares autónomas aluden, como ustedes saben, a aquellas cautelares que se pueden pedir previo a la iniciación de un proceso contra el Estado. Por ejemplo, un proceso que va a tener por objeto la declaración de nulidad de un acto, la declaración de inconstitucionalidad de un reglamento, el otorgamiento de una prestación positiva,
como pretensión un reclamo indemnizatorio o un reclamo de actualización de haberes o lo que fuere. Bueno, en esos casos se puede solicitar una cautelar autónoma. Esta es la construcción que la jurisprudencia hizo antes de la sanción de esta ley, con base en el 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que vi que el Código Procesal Civil y Comercial de Salta tiene una previsión muy similar en cuanto a la posibilidad de pedir cautelares autónomas previas al inicio de la demanda. Entonces, con base en esas normas y actualmente con base en la ley, se pueden pedir el dictado de estas cautelares. En general, cuando nosotros lo estudiábamos y cuando lo explicábamos, siempre bueno, de hecho en el libro en el que colaboré con el profesor Comadira, siempre lo estudiábamos el tema de las autónomas como la típica cautelar del proceso contencioso, en el que mientras dura un procedimiento administrativo, por ejemplo, de impugnación de un acto o de impugnación de un reglamento, pero sobre todo de impugnación de un acto administrativo, para evitar su ejecutoriedad, para detener su ejecutoriedad, se hacía lo que sería, bueno, tengo como un pie en el procedimiento administrativo, un pie en el proceso judicial. Como tanto la Ley Nacional de Procedimientos como la Ley de Procedimientos de Salta no impiden la ejecución del acto por su sola impugnación, entonces, bueno, el particular que hacía frente al riesgo de que se le ejecutara el acto, si no se le había ejecutado ya, y mientras recorría el procedimiento administrativo, solicita una cautelar autónoma. Esa cautelar, como ustedes saben, consiste en que el juez le conceda la suspensión de la ejecución del acto interintramitita al procedimiento administrativo. Entonces, como explicaba Comadira también, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que esa cautelar puede terminar convirtiéndose en estrictamente autónoma. ¿Por qué? Porque puede que el particular después nunca inicie la acción de nulidad. Porque, por ejemplo, tenga éxito en el procedimiento administrativo, o supongamos que pierda interés, o que inicie la acción de nulidad fuera del plazo de caducidad. Entonces él decía, puede tornarse esta cautelar en estrictamente autónoma. La verdad es que yo, pensándolo en estos años, dije, bueno, el tema y viendo la evolución de la jurisprudencia, digo, estas cautelares autónomas contra el Estado pueden ir más allá, típicas del proceso contencioso administrativo, y siempre las pensamos, como decía, frente a actos, pero ¿por qué no frente a hechos u omisiones? Por ejemplo, en lo que es lo nacional, ¿no? Tenemos la vía impugnatoria de actos y la vía reclamatoria de hechos y omisiones. Bueno, sobre todo en lo que hace a prestaciones de salud, por ejemplo, uno bien podría pensar en una cautelar autónoma mientras tramita un reclamo administrativo o reclamo de diferencias salariales o diferencias solicitadas por un contratista, etc. ¿Esto a qué nos conduce? A que la realidad va siendo otra y que cada vez hay más reclamos de este tipo, y que a la vez hay que ser muy cauteloso y muy criterioso a la hora de pedirlas, de concederlas o de no concederlas. Fíjense, yendo a los caracteres o a la idea de por qué existen o por qué se regulan estas cautelares. Fíjense, ¿qué tenemos? Una primera cosa es la referida a los requisitos. O sea, tanto antes de la sanción de la ley 26854, como actualmente, los tribunales federales, por lo menos, exigen que para que se conceda una medida de esta naturaleza, con base antes en el 207 del Código Procesal, ahora en la 26854, se reúnan los mismos requisitos que para todas las cautelares contra el Estado. Que ahora varían un poco en la ley regulatoria, el 13 habla de suspensión de actos administrativos y luego hay otro tipo de cautelares, pero si uno los tuviera que resumir o resumir en 3 o 4
requisitos, podría decir, bueno, la verosimilitud del derecho, la verosimilitud, el peligro en la demora, todos los que conocemos, y dos, que agregó el fuero contencioso y la Corte, y que se plasmaron también en esta ley, que son la valoración del interés público comprometido, muy importante en este tipo de cautelares, y el pedido previo en sede administrativa, si se trata de suspensión de ejecución de un acto administrativo. Fíjense que estos requisitos, bueno, aunque con distinta intensidad, se exigen también en esta ley, y que, bueno, no cumplido uno, alcanza para descartar la cautelar. Por ejemplo, ayer estábamos hablando en un curso de responsabilidad del Estado, y yo en eso pienso, porque es mi experiencia también en el fuero y todo, y en la procuración y en la corte, a partir del mismo criterio. Cuando el abogado está litigando, el abogado particular o del Estado, tiene que esgrimir y defenderse de todo. O sea, si quiere acreditar la responsabilidad del Estado, tiene que hablar de todos los recaudos. Si quiere solicitar una cautelar, tiene que hablar y lograr acreditar todos los recaudos para eso. Y, por supuesto, el abogado del Estado, si es demandado, que es lo más habitual, bueno, tiene que ir y defenderse de todo. En cambio, el fiscal o el juez, el fiscal, como yo digo, ¿no? El fiscal del Ministerio Público o el juez, le basta, en eso tenemos una tarea más fácil, decir que no se cumple uno de los requisitos, que no se cumple, esto lo digo sobre todo por lo que pasa en cautelares. Si yo digo en responsabilidad, no se verifica la relación de causalidad, o digo en cautelares, no advierto la verosimilitud del derecho, ya está. O sea, hablar más se puede, obviamente, pero me parece que ni siquiera es conveniente, porque hasta incluso uno puede sentar precedentes que después no le convengan. Entonces, hay quien piensa distinto. Por ejemplo, una gran jueza a mí, que era amiga mía, porque falleció, María Inés Contegrán, ella decía, no, hay que contestar todo. Y bueno, ella era jueza también, y hablaba de todos los requisitos. Pero yo creo que con uno alcanza. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en cautelares autónomas y en cautelares de suspensión de ejecución de actos, buena parte de la doctrina dice que cuando se trata de una cautelar autónoma y esa cautelar es pedida para suspender la ejecución de un acto mientras se lo está impugnando en sede administrativa, habría que utilizar no las normas del Código Procesal, no las normas de ahora nuestra ley 26854, que son propias del proceso contencioso, sino que habría que usar las normas de las leyes de procedimiento administrativo cuando hablan de la suspensión en sede administrativa. Fíjense que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo uso el Código Procesal en forma analógica para las cautelares de suspensión de actos autónomas, o bien uso esta ley, por ejemplo, que tenemos de cautelares ahora, tengo que reunir todos los requisitos. Y si me falla uno, soné. En cambio, si usamos las leyes de procedimiento, alcanza con esgrimir una razón para suspender. Por ejemplo, en la ley nacional, el interés público, perjuicio grave del particular, y la nulidad absoluta y manifiesta, el alegato fundado de nulidad absoluta, y por acá también me había copiado en la ley de procedimientos de Salta, cuando hice algo bastante similar, cuando se puede suspender en sede administrativa, cuando la ejecución causa un daño de difícil o imposible reparación al recurrente, o un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad estatal, cuando se alegue fundadamente un vicio grave y por interés público, o sea que las causales son casi idénticas en las dos leyes. Entonces, claro, obviamente es muy fácil acreditar un requisito y no lo es tanto acreditar todos. Entonces no es lo mismo decir se aplica esta ley que se aplica la otra ley. Les digo porque la mayor parte de la doctrina dice eso y no es la realidad jurisprudencial, al menos en federal. Hay dos autores, que son García Puyés y Comadira, que propugnan la aplicación de la ley de procedimiento para estas cautelares autónomas, porque Comadira lo que decía es, bueno, acá lo que se está tratando de ver
en la cautelar autónoma es la actividad administrativa. O sea, yo todavía estoy en el procedimiento. Pedí, por ejemplo, la suspensión a la administración. No me la, con base en, bueno, en nuestro caso, en el artículo 12 de la ley de procedimiento, en el caso de ustedes, en el 81 de la ley de procedimiento. La pedí, no me la dieron. Ok, entonces, cuando voy con la cautelar autónoma al juez, lo que quiero es que revise si la administración hizo bien o mal al denegarme esa suspensión. Entonces, tiene una razón para decirlo, pero como les digo, no es la realidad. O sea, no fue ni es la realidad que se aplique esa norma. Entonces, un primer tema, respecto al interés público, y justo ahora que leí la ley de Salta sobre esa proporción que hay que hacer entre los riesgos, hay algo que es muy interesante para estas cautelares autónomas y para las cautelares en general contra el Estado, que es que el interés público, yo cuando estudiaba lo pensaba siempre como que obsta a la concesión de la cautelar. Y en realidad, a veces el interés público va en favor de la concesión de la cautelar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, el juez se encuentra frente a un acto o una omisión claramente ilegítima estatal, y se da cuenta de que eso va a terminar mal, o sea, que se va a terminar declarando la ilegitimidad, la inconstitucionalidad, lo que fuere, entonces es más conveniente que conceda la cautelar, incluso para el Estado, que la niegue. Es mejor que la dé, porque le va a precaver, lo precave al Estado también de una demanda por responsabilidad, por ejemplo, por daños el día de mañana. Ese es un primer tema de los requisitos. Después, respecto del pedido previo en sede administrativa que exige la ley y que algunos jueces contenciosos exigían antes, pero ahora está en la ley, fíjense que es como para decir, bueno, le doy una oportunidad a la administración, sobre todo para lo que es suspensión de actos. Y tengo que obtener, para presentarme ante el juez, la denegación de la suspensión administrativa por vía expresa o por vía de silencio. Una de las ventajas de esta ley nueva, 26854, es que establece el plazo para que se considere que hay denegación tácita, pues si uno a uno se quedaba a vivir, ahora dice que si en 5 días no me contestaron, puedo pedir la cautelar. Y eso no obsta, por supuesto, a que si yo no puedo ni siquiera esperar ese plazo, lo planteé en la cautelar. A mí me ha pasado en el ejercicio de la profesión de hacer la ridiculez de pedir la suspensión en sede administrativa y no poder esperar 5 días siquiera, ni 10. Entonces, ir y plantearle al juez que, bueno, que le acabo de pedir la suspensión, pero que no puedo esperar porque se va a ejecutar el acto por ahí en 2 días. Eso en esa época lo hacíamos porque no sabíamos qué juez nos iba a tocar. Ahora directamente está en la ley. Otro tema en vinculación con este del pedido previo es cuando ese pedido previo, aunque no esté previsto en la ley, se convierte en un ritualismo inútil. Por ejemplo, nosotros en la Cámara de San Martín, en la provincia, el código contencioso de la provincia de Buenos Aires tiene una regulación muy parecida a esta de la ley, y que recoge también la jurisprudencia anterior de la Corte, de la provincia y de federal. Y entonces ahí se dice también lo del pedido previo en sede administrativa. Entonces, nosotros en una ocasión con mis colegas dijimos, bueno, pero es un ritualismo inútil, pues si ya, por ejemplo, la administración, ese órgano rechazó 80 veces la pretensión, tampoco va a conceder, por ejemplo, la suspensión. Entonces, disculpábamos, pues no sé cómo decirlo, al particular de ese pedido previo en sede administrativa. Otro tema en vinculación con estas medidas cautelares autónomas es el que resolvió la Cámara Contencioso Administrativo Federal a partir de un fallo antiguo, que es del 94, que se llama ICISA, Argentina, que no se los pasé, pero se los voy a pasar. Los fallos que voy a nombrar se los mandé a Fiscalía de Estado, así que ahí los van a publicar. Entonces, en esta causa ICISA, y la cito de la Sala 4, porque es la que dio la primera idea de esto y es la doctrina que se recogió en la ley. ¿Qué es lo que resolvió? Algo muy importante. Pues fíjense que antes de la ley, como decíamos, no teníamos más que una construcción pretoriana. Entonces, como se usaba el 207, ¿qué pasaba? Que esa cautelar autónoma pedida mientras tramita un procedimiento administrativo
según el 207, caducaba a los 10 días de trabada. O sea, si uno a los 10 días no había iniciado la demanda por el fondo, le caducaba la cautelar. Esto entre privados. Pero en este caso, la empresa, ICISA, había obtenido una cautelar de estas autónomas y mientras tramitaba su procedimiento impugnatorio. Y a los 10 días, el Estado, Banco Central, dice que era el demandado, se presentó ante el juez y planteó la caducidad. Dijo, mire, se cayó esta cautelar porque la empresa nunca inició la demanda. Entonces la Sala 4 hizo una construcción reinteresante, pues dijo, bueno, bárbaro, acá nosotros usamos el Código Procesal, pues no tenemos otra norma. Pero hay que ver que esto es un proceso contencioso. Entonces hay que interpretar armoniosamente estas normas del Código Procesal que estamos usando analógicamente con las normas propias del proceso. Entonces, lo que dijo es, vamos a ver las normas del Código Procesal más las de la Ley de Procedimientos, que tiene una partecita de proceso contencioso, el título 4, que imponen al particular agotar la vía administrativa. Entonces dice, mire, la única forma que tenemos de lograr que el particular no inicie una demanda en balde, o sea, que no inicie una demanda sin tener un acto que cause estado, un acto que pueda ser enjuiciado, es decir que la caducidad de estas cautelares autónomas se va a producir a los 10 días de que se haya notificado el acto que agota la vía administrativa. Igualmente, a esto le quiero agregar, como ustedes se darán cuenta, que está bien, cuando hay la obligación de agotar la vía administrativa, esto es clarísimo, pero también cuando el particular interpuso un reclamo o un recurso reglado, no un invento, sino uno que exista, que esté permitido, facultativo, porque finalmente los recursos y los reclamos que son facultativos y están reglados son en favor del particular principalmente. Entonces, aún así, el plazo de caducidad hay que computarlo, o sea, la que tiene en su mano terminar con la vida de esa cautelar es la administración. La resuelve y ya está. Eso así visto simplemente. Entonces la Cámara le dice, mire, en esos casos, dice, si al momento de solicitar una cautelar en sede judicial se interpuso un recurso jerárquico en sede administrativa, el plazo de 10 días comenzará a correr o se reanudará a partir del momento en que quede expedita la vía judicial. Como dice David Alperín, como el Código exige que haya una obligación exigible, no hay una obligación exigible hasta que la administración no termina de pronunciarse, no termina el procedimiento. Otro tema en vinculación, en vinculación con la caducidad es qué pasa actualmente con la 26854 que establece un plazo para las cautelares contra el Estado de 6 meses. Bueno, sobre esto justo hoy estuve hablando con mi amigo Patricio San Martino, que sabe mucho de esto, y me dio un artículo muy interesante de él. Y entonces él, por ejemplo, opina que en lo que son las cautelares autónomas no rige ese plazo de 6 meses, aunque dice que hay fallos en uno y en otro sentido, que hay tribunales contenciosos que exigen los 6 meses, aún en una autónoma, y que hay otros que no. Yo no estoy muy segura, o sea, esa es la opinión de él, lo tiene muy claro, y dice que ese fue el espíritu de la ley. Él dice que en cambio la cautelar autónoma dura, como decíamos antes, mientras dura el procedimiento, si está anudado un procedimiento administrativo. Me pareció que era para quedarse a pensar y se lo comenté porque yo pensaba, bueno, el plazo de 6 meses que actualmente establece la ley para la duración de una cautelar, transcurrido el cual hay que pedir que se renueve esa cautelar, uno de los objetos que tiene es verificar cuál ha sido la actividad procesal de las partes, o sea, si no ha habido dilaciones indebidas, si no se está abusando de la cautelar, si no se está durmiendo la parte en tanto y en cuanto no me sale la palabra. Bueno, no se opere la caducidad de la instancia. Entonces, estoy mal, no le caduza, me salía. Bueno, eso. Entonces. No le caduque. Gracias.
Estoy para atrás. Gracias, gracias. Entonces, menos mal que tengo apuntador, porque si no, no me imagino. Entonces, en tanto que cuanto, entonces eso pasa. Y la verdad es que si uno dice hay un plazo, bueno, entonces las partes, tanto el abogado del Estado también está obligado a verificar eso. En cambio, sí, uno lo deja pasar. Yo le decía a Patricio, ponele un procedimiento en el que, está bien, hay la instrucción de oficio, todo lo que queramos, pero yo tampoco soy una especialista en procedimiento administrativo y trabajé en la administración muy poco tiempo, 3 años y pico, pero bueno. Y bueno, y de alguna manera el particular lo dilata o por ahí lo dilata la administración por negligencia o no, por lo que fuere, y mientras tanto hay una cautelar frenando la actuación del Estado. Entonces, es un tema que por ahí hay que pensarlo. No sé, vamos a ver. Ya lo veré y hablaremos. Y la verdad es que él es el que más sabe de esto. Todos los requisitos que ya lo vimos. Entonces, visto lo visto, ¿cuáles han sido los criterios de la Corte Suprema para evaluar este tipo de la procedencia, estas cautelares, etcétera? La Corte siempre ha dicho que para este tipo de cautelares hay que tener un criterio restrictivo en cuanto a su admisión. Lo ha anudado muchas veces el tema del criterio restrictivo a que también se trataba de cautelares positivas o cautelares de las llamadas innovativas. Las cautelares positivas, que tuvieron mucho auge o sea, cuando hacen falta son bárbaras, que vieron esas cautelares en las que se le ordena a la administración que haga algo, no simplemente que no ejecute un acto, por ejemplo, sino que dicte un acto o que realice determinada prestación. Pero cuando se abusa de ella, como todo, es un desastre. Les voy a contar un par de casos que eran increíbles, que llegaron a la Corte. Entonces, la Corte en general anuda el tema autónomo con el tema positivo, con el tema innovativo. El innovativo, bueno, cambia la situación de hecho, de derecho que existía antes del dictado de un acto. Entonces, ha dicho, por ejemplo, en una causa que fue como la primera en la que se pronunció sobre esto, en el año 2001, la causa Pesquera Leal S.A., que estas se las mandé. Pesquera Leal era una causa increíble, porque había habido varios expedientes que llegaron en ese momento así. Ah, voy a venir por acá. ¿Cómo? Que era, Pesquera Leal era un caso en el que un juez federal, y creo que ya había intervenido la Cámara también, le había otorgado a una empresa pesquera una autorización para pescar una especie en vías de extinción, con peligro de extinción, que la autoridad regulatoria había dicho, hay tales cupos, entonces le va a dar a este, al otro, qué sé yo. Bueno, un juez que era muy generoso le dijo a la empresa que no había obtenido el cupo o no el cupo suficiente. Mira, yo te doy el cupo, hagámoslo fácil, en contra de toda la política pesquera, etcétera. Lo mismo pasó en un caso que falló la Corte el otro día, que después les voy a contar. Esas cosas medio increíbles, ¿no? Entonces, la Corte le dijo, y no, esto es una medida positiva, una medida también innovativa, y o sea, el juez no puede suplantar a la administración, y dijo, que en la medida, la cautela dada por el Tribunal de Alzado, o sea que había una Cámara que había actuado también, se había instrumentado una medida virtualmente operativa en el ámbito de la política de pesca. Con esa medida se había adoptado el tribunal una acción positiva al acordarse un permiso de pesca no concedido por la autoridad administrativa, lo cual se daba además en el marco de una declaración de emergencia realizada por los poderes públicos con competencia en el sector con el fin de preservar los recursos naturales. Les dije, intervino la Cámara porque en esa época, aun cuando no estaba regulado, a raíz de la práctica de la jurisprudencia de la Corte, se incluyó en el Código Procesal un artículo 195 bis, que luego se derogó, y bueno, pero ahora igual está
reiterado en los artículos que regulan el extraordinario per saltum. Bueno, en esa época la Corte vieron que había creado el recurso extraordinario per saltum. Después, en el 195 bis, en esta época que sería 1900, la década del 90 al final, el legislador con mucho tino introdujo en el Código Procesal este per saltum, pero que era solo contra cautelares. Actualmente el per saltum es contra todo tipo de decisiones, acá era solo contra cautelares. Y fue una medida fantástica. En ese momento yo trabajaba, era secretaria letrada de la Corte, y la verdad es que llegaban, el Estado no abusaba mucho de este recurso, lo interponía ante cautelares como esta, no se podían creer. Esta venía de Cámara, pero había muchas que venían en primera instancia. O sea, un juez federal de algún lugar del país se constituía en decisor político o en decisor técnico de temas que eran de la administración. Bueno, y la Corte en el día las revocaba, así la Corte trabajaba muy rápido en eso, porque la verdad, llegaba, en la secretaría se proyectaba, el secretario daba vueltas por las vocalías, se firmaba. Y eran medidas de este tipo. Del mismo tipo es una medida que sacó el otro día la Corte, que la tengo por acá, que también se las mandé, que me encantó, en un expediente que se llama Biocorba, del 8 de octubre. En este caso también había un régimen promocional por el cual el Estado le otorgaba ciertas cupos, creo que eran para el uso de biodiesel a las empresas, y esta empresa, bueno, no había logrado el que quería, y obtiene una cautelar, ¿no? Para que se también, una cámara que le dice, mire, vaya, tenga el cupo, no hay problema. Entonces la Corte le dice que no, la revoca esa cautelar. Vieron que rara vez la Corte se mete en esto, una cautelar no es definitiva o asimilable, pero acá, bueno, dice, de lo señalado, que cuentan todo, resulta que el régimen promocional establece un tope máximo de cupos a otorgar anualmente por la autoridad administrativa, por lo que la cautelar, en la forma en que ha sido dispuesta, tipo pesquera leal, ¿no?, incursiona en el ejercicio de la política estatal orientada a promover la producción y el uso sustentable del biodiesel y del poder de policía que desarrolla la autoridad de aplicación. De manera que, bajo la pretensión de superar la falta de decisión de una petición formulada ante la demandada, la actora ha obtenido el dictado de una medida virtualmente operativa en el ámbito de la política en materia de biocombustibles, afectando de esta forma no solo los intereses estatales, sino también el de los restantes productores a los que ya se les asignó el cupo. O sea, ¿por qué la desigualdad? Entonces, esto, muy importante el criterio restrictivo. Lo mismo sucedió en una causa en la que se solicitó una cautelar autónoma, también resuelta por la Corte hace poco, el 10 de septiembre de 2020, que es el caso Maggi Mariano contra Provincia de Corrientes. Este es una cautelar autónoma dictada en el marco de un tema vinculado con la emergencia por la pandemia. En este caso, bueno, me acuerdo este muchacho pedía una cautelar para poder ingresar a la provincia de Corrientes para acompañar a su madre que estaba sometida a un tratamiento médico, y la Corte, en algo que viene haciendo en los últimos años, sin declararse competente, puesto entró en competencia originaria, sin declararse competente todavía, dispuso la cautelar, una cautelar positiva, esta la dispuso ella, positiva, pero, si bien la concedió, reiteró que había que ser restrictivo y esos conceptos. Dice, hay que tener un criterio restrictivo de admisión y este cobra mayor intensidad en razón de que la cautela ha sido deducida de manera autónoma. Y ahí es donde agrega algo que agrega en otros fallos también. Dice, de modo que esa cautela autónoma no accede a una pretensión de fondo cuya procedencia sustancial pueda ser esclarecida en un proceso de conocimiento. Y como dice en otros casos, y por ahí no lo va a hacer nunca, entonces hay que ser más restrictivo, porque por ahí el proceso de conocimiento no sigue adelante o no se inicia cuando es una autónoma. Entonces, dice, hay que tener cuidado, porque esto es algo que damos ahora y luego por ahí en el fondo no va a poder ser discutido nunca. Entonces eso es con lo que entiende esto de que hay que ser restrictivo en la concesión. ¿Cuáles son los temas, ¿no?, que pueden plantearse, además de lo que ya hemos visto en relación con las cautelares autónomas?
Bueno, uno es, como en todas las cautelares, el abuso de cautelares autónomas, o sea, a veces son necesarias ante la urgencia, por la ejecutoriedad de los actos, por el carácter alimentario de una prestación, la continuación de una obra, pueden poner en juego, etcétera, pero a veces hacen falta. Pero hay varios riesgos. Uno es que con la cautelar autónoma se adelante el objeto de la pretensión y se lo obtenga y se conviertan casi en autosatisfactivas, con lo cual el Estado luego no pueda volver atrás. Hay dos casos fallados por la Corte, uno es el caso, que hoy los mandé también, uno es el caso Márquez y otro es el caso Claro, en el cual la Corte descalificó este tipo de medidas que prácticamente hacen ganar el juicio con una cautelar. No eran cautelares autónomas estrictamente, pero es lo mismo, o sea, si yo lo interpusiera como cautelar autónoma, por ejemplo, en esos dos casos que había, reclamo de diferencias salariales, reclamo de actualización de haberes previsionales. Y lo que hicieron las cámaras es otorgar esos adelantos y esas diferencias de antemano, completas, con una cautelar. Entonces la Corte dijo, no, eso no se puede hacer, porque para eso hay que evaluar si hay el derecho, etcétera. Y tampoco se demostró el peligro en la demora, porque no se demostró que hubiera una situación de imperiosa necesidad, etcétera, de parte de los actores. Es más, a veces esas cautelares, cuando hay una efectiva necesidad, algunos tribunales, como la Corte de la Provincia, me acuerdo hace muchos años, la Provincia de Buenos Aires, lo que hacía era concederlas, pero por la mitad. Por ejemplo, en reclamos previsionales, en los que estaba claro que el actor no iba a recibir nada, no como el caso Márquez, en el que el actor ya estaba recibiendo su beneficio, y lo que estaba cuestionando en el caso era simplemente una actualización. Bueno, casi nada, ¿no? Pero como que no estaba, que no tenía nada, que no recibía nada. Pero la Corte de la Provincia, en casos en que, diría, absolutamente arreglados, en que había peticiones de prestaciones previsionales absolutamente arregladas y habían sido denegadas por la autoridad previsional, o sea que había casi como una manifiesta ilegitimidad, la Corte otorgaba cautelares positivas por el 50% de lo que debería cobrar la persona. Entonces, no otorgaba el total, pero bueno, otorgaba algo como para subsistir, supongo. Entonces, un primer tema es el tema del abuso de estas cautelares, como en cualquier caso, que puede contraponerse o que puede complicarse el asunto con la dificultad para resolver por parte de la administración o la negligencia, tanto del Estado como del particular. En especial, como decíamos antes, son más riesgosas si se trata de cautelares positivas, como las que se evaluaron y se revocaron en Pesquera Leal y en Biocorva. Bueno, después tenemos el tema vinculado con ese tipo de medidas de los jueces que suplantan a la administración o a los poderes, a las decisiones de política pública que deben hacer los otros poderes. Hay un caso en ese sentido que no tiene que ver con una cautelar, pero que alude a eso, que es el caso de un caso de la Corte llamado Quiroga Gabriela. En ese caso, un tribunal había hecho las veces de jurado en la impugnación de una decisión en un concurso. Y bueno, y la Corte le dijo, mire, usted no puede suplantar al jurado, usted puede evaluar si lo que hizo la autoridad es ilegítimo, si es ilegal, si es irrazonable, pero no decir lo que debería haber dicho el jurado. En todo caso, mande a que se dicte o que se evalúe nuevamente la situación. Bueno, después el otro tema es este de que las medidas se conviertan en autosatisfactivas, sobre todo si no tienen vuelta atrás, ¿no? Cuando uno lo ve en prestaciones de salud, etcétera, es obvio que esto no se va a considerar, pero sí cuando se trata de reclamos patrimoniales. Por ejemplo, hay un caso que encontré en la Corte del año 2019, que también lo mandé, que es el caso AFIP contra Yangreco. En este caso se había dictado una cautelar, que no creo que haya sido autónoma, pero bueno, no importa, que dispuso, podría ser autónoma también, que dispuso no deducir de los honorarios de los agentes fiscales
unos rubros que establecía una disposición de la AFIP. Entonces, los actores, los demandados, obtuvieron que no se le dedujera de sus honorarios unos rubros que decía la AFIP. Y luego obtuvieron la cautelar, no se les dedujo esa plata, y al final del juicio perdieron. Entonces, ¿qué pasó? La AFIP dijo, quiero cobrar las sumas que aboné por la cautelar. La Cámara le rechaza el reclamo a la AFIP diciendo que no hay ninguna norma que contemple esto. Bueno, no hace falta que haya una norma, o sea, se cae la cautelar, es obvio que hay que volver todo para atrás. La Corte dejó sin efecto la sentencia de Cámara diciendo que era arbitraria, que desnaturalizaba la provisionalidad de la medida cautelar y que estaba en juego la propiedad, en este caso, de los recursos públicos. Por lo tanto, pero bueno, mientras tanto puede haber situaciones consumadas y quién las da vuelta, ¿no? Después, otro tema con las cautelares en general es que haya medidas que hasta puedan llegar a esterilizar la actuación estatal. Por ejemplo, hay una causa de la Corte, una causa de fondo, pero que era importante que el concepto se pueda trasladar acá, que es el caso Mansi. En el caso Mansi, después hubo un montón de casos iguales, lo que hacían los particulares era reclamar por responsabilidad del Estado por los daños que le había causado el decreto del Plan Borex, o sea, un decreto muy antiguo. Primero se impugnó, en Peralta, como ustedes saben, la Corte consideró el decreto ilegítimo, entonces entonces los particulares comenzaron a demandar por responsabilidad del Estado por acto lícito. Y la Cámara Contenciosa le empezó a hacer lugar a todas esas demandas, y ¿qué es lo que decía? Bueno, pongan al particular en la misma situación en que estaba antes del decreto, que era un DNU para atenuar o para que no impactara una situación de emergencia financiera, etcétera. Entonces, lo que la Corte, al revocar esas sentencias, una de las cosas que dijo es, si se admite este tipo de medidas, entonces esterilizamos lo que hizo el Estado. O sea, se quiso evitar un problema económico, financiero, cambiario, lo que sea, y si vamos todo para atrás, entonces lo que hizo el Estado no sirve para nada. Entonces, para concluir, digo que creo que lo más importante es esto, el criterio restrictivo que señala la Corte, que tenga en consideración ese requisito del interés público sobre todo, y que consideremos uno de las razones por las cuales la Corte habla de este criterio restrictivo. Uno de los argumentos más importantes es el que les comentaba antes, el que también citan una causa, que también les mandé, que es la causa Subeldía contra la Municipalidad de La Plata, que es el de que la cautelar, en condiciones normales, debería acceder a una pretensión de fondo cuya procedencia sustancial a lo mejor no va a poder ser esclarecida en un proceso de conocimiento. O sea, estamos haciendo un adelantamiento de la decisión que debería tomarse en un proceso de fondo. Y esto es el hecho de que a lo mejor nunca vayamos a tener un espacio para el debate de la cuestión de fondo, es yo creo que el argumento más fuerte en cuanto al carácter restrictivo con que hay que solicitar y evaluar y, en su caso, conceder este tipo de medidas. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Estoy abierta a las preguntas. Yo les puedo contestar también de tejido y cocina, que voy bastante bien. Muchísimas gracias, doctora Monti. Lo primero es que ya han logrado desocuparse de todas sus reuniones. El doctor, el señor fiscal de Estado, el doctor Pérez Alsina, y también nos acompañan el doctor Wilde, que es el rector de la UPAP, así que ambos querían saludarla. Le vamos a dar la palabrita, unos minutos a ellos, antes de continuar con las preguntas, si no hay ningún inconveniente. ¿Cómo no? Sí, doctor... Pérez Alsina. Ay, ¿dónde lo tengo? Lo acabo de perder. Ah. Ahí está. Doctor Wilde, ya lo encontré.
Está sin audio. Si el doctor Wilde puede reactivar su audio, lo mismo que el doctor Pérez Alsina. Mientras tanto, yo les quería decir que me olvidé por los nervios, que la verdad es que me alegro mucho de estar en el homenaje a Casaña, porque Casaña es uno de mis mentores. Fue mi primer titular cuando me recibí, a los 23 años, y siempre me acuerdo cuando éramos tan chicos que nos reunían en la academia supuestamente para enseñarnos servicio público, y lo que nos daba era consejos de profesión y de vida. Y nunca me olvido de eso, así que bueno, y luego nos dio muchas oportunidades, como estar en la academia, y escucharlos y aprender. Sí. A ver, mientras vamos habilitándolos, voy leyendo algunas de las preguntas. Una de ellas es si pudiera especificar la diferencia entre medida cautelar autónoma y cautelar autosatisfactiva, por favor. Sí, bueno, así como lo veo yo, como vos tenés la autónoma, es esta que se puede pedir antes del juicio, antes de iniciar la demanda de fondo. Entonces, la verdad es que la puedes pedir, ponele si hubiera que agotar la vía administrativa o estuvieras en procedimiento, lo puedes Sí, hacer, siga usted tranquila. lo podés hacer con la vía administrativa agotada o no. Lo más frecuente es que se hagan mientras uno está tramitando un procedimiento administrativo. Y la cautelar autosatisfactiva siempre termina siendo autónoma, porque fíjate que implica que con la cautelar ya se satisface y se consume la pretensión que sería la pretensión de fondo. Es muy frecuente en lo que hace a cautelares en materia de salud, que son muchas veces claramente irreversibles. O sea, si vos en la Cámara de San Martín teníamos muchas de esas. Por ejemplo, bueno, se pide un tratamiento, se pide la provisión de un medicamento, se pide una operación, se pide por una prótesis. Bueno, claramente eso va a ser autosatisfactivo. O sea, se va a consumir con la propia concesión y ejecución de la cautelar. A veces las autónomas se terminan convirtiendo en autosatisfactivas, porque, bueno, después, y además no tienen porque no tienen vuelta atrás. Bien. En casos así sí. Sí. Y después otra pregunta. ¿Le resulta contradictorio? Amparo, sí. Amparo. Quizás antes de continuar con la próxima pregunta, el doctor Pérez Alsina ya tiene por favor, activado su micrófono, sí, y esa era la idea. Sí. Y al doctor Wilde, también. Sí, buenas tardes. Pasa que me había trasladado a otro sitio de computadora porque esta estaba con mala conexión, por eso no aparecía había ido al sitio del doctor Aguirre Astigueta. Doctora Monti, muchísimas gracias por su discusión, por su excelente conferencia y la voluntad que puso en darnos esta magistral charla. Así que, en nombre de la Fiscalía de Estado, le quiero hacer un agradecimiento especial. Muchísimas gracias, doctor. El honor es mío, por estar con ustedes y por estar en el homenaje al doctor Casañe. Así que muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. El doctor Diego Wilde. Buenas tardes, doctora Monti. Buenas tardes, ¿qué tal? Simplemente agradecerles su presencia en nombre de quienes conformamos la Universidad Provincial de Administración Pública, y decirle que realmente interesantísima su exposición, y creo que los nombres que que integran toda la lista de expositores que hay en estas charlas magistrales que dimos inicio en su momento en conjunto con Fiscalía de Estado de la provincia de Salta, son los que han provocado esta enorme convocatoria de profesionales. Así que agradecerle enormemente su presencia y su desinteresada colaboración, y decirle que cuenta con nuestra institución de aquí en más para encarar cualquier tipo de actividad de formación de abogados de aquí en más. Así que bueno, muchas gracias y no me extiendo más, estamos para escucharlo a usted. Muchas gracias. Me alegro, te voy a decir que no es desinteresada, pues yo siempre me encuentro con colegas o con quienes todavía no son colegas, es muy interesado porque aprendo mucho.
Desinteresada verdad. porque no hay dinero de por medio, me refería. No, y ¿sí? además no es desinteresada porque me prometieron asado y empanadas y vino. Ah, bueno, eso seguro. Lo voy a anotar ahí. Eso délo por hecho. Apenas superemos esta pandemia y puedan viajar, son bienvenidos acá, tanto usted como el doctor Casañ, que es en honor a él que se hace este ciclo. Así que gracias. Gracias, Y bueno, sí, gracias las a empanadas ustedes. y el vino prometido seguro. Y yo, Sí, claro. desde ya. Y Martín prometió el asado, o sea. Pero vine Luego, desinteresadamente porque me lo prometieron ahora, ¿viste, Amparo? No es que yo sí, vine no, pensando en el asado. no, ha sido desinteresado, lo sabemos. Lo que pasa es que nos ha impactado tanto su manera, no solo sus conocimientos, de los cuales ya teníamos nosotros conocimiento, que realmente de parte de todos ha sido totalmente noble y desinteresado. Me alegro Sigo mucho. con las preguntas, si no Sí, se me ponga fenómeno. colorada. Otra pregunta. ¿Le resulta contradictorio, prima facie, que exista una suspensión parcial de la ejecución del acto administrativo cuando los mismos requisitos que para un juez se observan reunidos para una parte del acto administrativo y a la vez se encuentra ausente en una misma y única decisión, siendo el interés público el mismo? Nunca vi el pedido de suspensión parcial de un acto, ¿no? Bien. Pero la verdad es que pensándolo, digo, puede que una parte de un acto esté viciada, como vos acá señalás, Sebastián, y que entonces se pueda conceder una cautelar, como cuando declarás la nulidad parcial de un acto, al final de un juicio, que jamás lo vi tampoco, pero está previsto en el ordenamiento. Ahora, para eso creo que lo que hay que ver es si las partes son inescindibles, ¿no? Porque si vos decís, esta parte del acto no puede vivir sin esta otra, no vas a tener más remedio que declarar la suspensión respecto de todo o no. Y después hay otra cosa más involucrada en eso, que no sé cómo será, pero que es el tema viste, de la jurisprudencia, de principio reiterado, de que yo no puedo prevalerme, por ejemplo, de una norma en cuanto me beneficia y no sufrirla en cuanto me perjudica. Entonces lo mismo pasa con un acto. O sea, si yo tengo un acto que, por ejemplo, a la vez me beneficia y me perjudica, no puedo postular, si van imbricadas las dos cosas, que yo me quiero quedar con lo que me beneficia y no con lo que me perjudica. Bien. No sé si me explico. Quisiera encontrar la jurisprudencia para decirle exactamente como dice, no como lo dije yo, pero es eso. Es decir, yo no puedo usar una norma en la parte que me beneficia y no usarla en lo que me perjudica. Bien. Con un acto Otra pasa igual. pregunta. ¿Podría encuadrarse la medida cautelar autónoma en el artículo 1711 del Código Civil y Comercial como acción preventiva del daño hasta que la administración se pronuncie? Podría, pero la verdad es que espera que quiero encontrar el código porque ese lo leí 20 veces, pero tengo una negación con ese tema porque la medida preventiva, la acción preventiva de daños es bastante complicada frente al Estado, porque la acción preventiva de daños, ¿a juicio de quién? O sea, ¿y de qué daños? Quisiera tener, espera, me voy a fijar acá. Lo voy a sacar acá del mismo, estoy entrando al código, artículo 1711, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tengo un problema con este artículo, porque he escuchado algunas cosas la acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica, o sea, acá para empezar, bueno, te digo lo que se me va ocurriendo, una acción o omisión antijurídica, no sabemos todavía, o sea, yo estoy postulando que la acción u omisión es antijurídica, pero se presume que lo que hace el Estado está bien, salvo en los casos de las categorías sospechosas de inconstitucionalidad, que por ahora son muy pocas. Entonces, procede cuando una acción o omisión antijurídica, que en realidad acá no lo podemos afirmar el Estado, porque el Estado se presume que actúa conforme a derecho, existe la presunción de validez de sus actos, del acto administrativo la presunción de legitimidad, etc.
hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. Y fíjate que tiende a lo que es responsabilidad, a lo que puede llegar a ser responsabilidad del Estado. Y a veces en la anulación o en la suspensión de un acto no necesariamente va a haber después responsabilidad del Estado, porque para que la haya se tienen que reunir todos los requisitos de la responsabilidad, como el daño, la relación de causalidad, la imputabilidad material, etcétera. Y fíjate que el mismo 1711 habla de que no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. O sea que te disculpa, por eso a mí también me pone un poco nerviosa, te disculpa me parece que me perdí de dónde estaba, acá. Ahí está. Que te disculpa la concurrencia de ese factor de atribución, y si al Estado vos no le podés, no reunís o no acreditás el factor de atribución, no lo podés hacer responsable. A mí me parece, mira, yo cuando salió el código, me acuerdo un día, entré a una clase en la Austral y me dicen los chicos, perdón, porque por ahí no lo entendí yo, pero dice, vino alguien que nos dijo que la acción preventiva la podría usar un contratista para el caso de que el Estado, por si no le paga y que le adelante. Digo, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, estamos previendo un daño que todavía no se produjo. Digo, eso me parece que es cubrirse de todo riesgo, en ese caso el contratista, tal como yo lo entendí, ¿no? O sea que el tema de la acción preventiva es más bien para la responsabilidad, y para esto me parece que no, porque estarías yendo en contra de lo que son los principios de presunción de legitimidad, de que hay que acreditar al menos sumariamente la ilegitimidad, de que hay que acreditar el peligro en la demora y una serie de cosas. Así que bien. No, el 1711 no. No digo yo, cada uno hará la construcción que quiera. Nos vuelve a insistir el doctor Vijarra. En Salta no hay una ley de medidas cautelares. El Código Contencioso Administrativo, espere que lo perdí, esta vez me perdí yo. Ahí está. No prevé medidas cautelares, solo la suspensión del acto. Después se aplica de forma, claro, yo eso lo que vi es el Código Contencioso, no la ley. Claro. Después se aplica de forma supletoria el Código Procesal Civil, pero los juzgados contenciosos administrativos tienen un criterio restrictivo. Sí, en federal contencioso, lo que yo trabajé también, y la Corte también. ¿Usted qué opina? ¿Se debe reformar el código o una ley de cautelar? Es lo mismo. Como decía una tele, es inverosímil, porque es indiferente, porque en realidad, si lo pones en el código, como está en la provincia de Buenos Aires, que creo que está bien regulado, está bien, y si lo pones en una ley aparte, también. Acá lo que pasa es que hubo que sacar esa ley porque no hay código contencioso a nivel nacional, pero simplemente por eso. Incluso te digo que es mejor meterlo en un código, porque, no sé por qué, porque finalmente el código es una ley. Y sin embargo, yo lo que veo es que como que cuando hay una ley aparte, parecería que fuera ley especial. No es ley especial, es la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Por ejemplo, la Corte, a partir de un fallo Provincia de Córdoba contra Estado Nacional, y creo que alguno más, dice que a ella, en la jurisdicción originaria, en la que se aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no se le aplica esta ley de cautelares, al menos en un par de artículos. Y yo me pregunto por qué. Porque esto no es una ley especial, es una ley que regula el proceso contencioso administrativo. Si vos tenés un proceso contencioso administrativo y sos un tribunal nacional, la tenés que aplicar. En cambio, si por ahí estuviera en un código, sería más fácil. Lo que hace ahí la Corte es invocar su jurisprudencia de que su competencia originaria no se puede restringir por leyes locales en cuanto a, por ejemplo, procedimientos previos. Entonces yo lo puedo entender con el pedido de suspensión en sede administrativa, el pedido previo, pero no en cuanto al informe, ponerle el informe del Estado que prevé la ley para cautelares. Incluso el informe es más para el juez que para otra cosa. Bien. Cuando hay cautelares complicaditas. Sí. Le quiero leer 2 comentarios. Sí. Dice la doctora Arona, es una genia, una grande la doctora Monti. Una clase excelente, con una expositora de lujo. Como verá, gracias. Doctora, está
realmente consiguiendo seguidores fanáticos. Eso es lo que nos gusta, eso nos gusta. Tiene que venir a Salta en cuanto esto se levante. Sí, cómo no, cómo no. Ay, les quiero decir una cosa más, afuera de ser pesada. A ver, Que otra cosa que está regulada en el Código de la Provincia de Buenos Aires y que está buena, y que también está en esta ley 26854, la ley la llama medida interina. En contencioso la llamaban precautelar, y en la provincia no me acuerdo cómo estaba. Bueno, la verdad es que esa sí, cuando dije una herramienta para el juez, esa es una recontra herramienta para el juez. ¿Por qué? Porque yo la acompaño a la doctora Montesí. Dice que hermosa provincia. Sí, yo también soy de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacían los jueces en estos casos? Que era muy raro que pasara, que se planteara esto. Decían, bueno, a ver, antes, claro, las medidas eran inaudita aparte. Entonces, antes de esta ley. Entonces, lo que hacían los jueces a veces, por ejemplo, mi jueza, era decir, bueno, no estoy muy segura de este pedido cautelar, pero no le voy a dar traslado al Estado. Entonces, dictaban una precautelar. Lo que hacían era decir, bueno, le pido al Estado que al ente demandado, que en 5 días me manda, en general eran fotocopias certificadas de un expediente o de varios, o a veces lo que hacía ella, que estaba bueno, era hacer un cuestionario. Entonces le decía, Estado, por favor, contésteme tal y tal cosa. Y con eso ella se precavía sobre todo el tema de interés público, porque le parecía que la cautelar tenía color, pero no sabía si la concedía. Entonces, en esos días, lo que hacía era, por ejemplo, suspender la ejecución del acto, pero no como cautelar, como precautelar. Era una simple providencia muy cortita que decía eso. Esto es re importante porque después, cuando estábamos en la Cámara de San Martín, como el proceso, ¿cómo se llama? El fuero contencioso recién empezaba y teníamos el código y todo eso, entonces está regulado esto de la precautelar en el código. Entonces algunos jueces de primera, claro, era todo nuevo, decían, bueno, a ver, te concedo una precautelar, y evaluaban los requisitos de la cautelar, y no es lo mismo. La precautelar es como una de esas medidas del 36 del Código Procesal, o sea, medidas que le sirven más al juez que otra cosa, indirectamente a las partes. Y no tiene fundamento ningún requisito, la dicta el juez porque quiere, porque a él le sirve. ¿Por qué pasa? Pasaba esto, que era frecuente en federal. Se dictaba la precautelar, suspendía el acto, por ejemplo. Venía el informe del Estado, porque ahí hay informe, y se rechazaba la cautelar. Entonces yo le decía a mis colegas, van a venir a velar, obvio, van a decir que yo tenía razón o no tenía razón. Y era así. Los actores venían y decían, pero ¿cómo yo tenía razón hace 15 días y ahora no tengo más razón si se evaluaron los mismos requisitos? El tema precautelar está bueno para regular y está bueno que quede claro que no es una cautelar. Me acuerdo una vez con Madira que se había ganado una precautelar y me dice, viste, hasta en el diario salió que me fue bien, y no me fue bien nada. Dice, vas a ver que me la rechazan. Y sí, claro, te dura 10 días. Después, pero está bueno pedirla, pues eso lo disponían los jueces de oficio, pero no está mal pedirla. Sobre todo si estás en un procedimiento que sigue en plazos, y por ahí se te pasa un plazo o un acto y ya perdiste. Sí, sí. Bueno, seguimos con lo mismo. Doctora, realmente un placer. 2 cosas que queremos avisar a los participantes. Toda la jurisprudencia que la doctora Monti ha enviado a Fiscalía va a estar a disposición en la página de Fiscalía, que ya les hemos puesto en el chat el sitio. De todas maneras, Fiscalía nos va a reenviar a UPAP y desde ahí vamos a poder hacer una redistribución también. Así que por ese lado, que se queden todos tranquilos. Una clase de mucha utilidad, muy clara su exposición, doctora. Realmente hago mía las palabras de esta participante. Una total claridad, un verdadero placer escucharla, doctora. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no será la última vez. No. Es la primera de otras veces. Sí.
Bueno, bárbaro, Muchísimas gracias. gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Un luego. placer. Chao, Gracias. gracias a ustedes.